Este mensaje se titula La novia se ha preparado, parte 3. Fue predicado el día 10 de enero del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Oh, praise the Lord. Gloria a Dios. Surely the Lord is wonderful at the time He's wonderful in the time we're living in, but the time Ciertamente el Señor es maravilloso en el tiempo en el que estamos viviendo, we're living in can be a real test. pero estos tiempos en los que estamos viviendo pueden ser realmente como una prueba For the child of God, but para los hijos de Dios. if we're not tested, how can we grow? So, Pero si no somos probados, entonces ¿cómo podemos crecer? praise the Lord. Por eso alabado sea el Señor. Heavenly Father, as we come before Thee this morning, I just pray, Lord, as we look into Your Word, Padre Celestial, ahora que venimos delante de tu presencia esta mañana y que vamos a entrar a ver tu palabra, use this vessel of clay You would see fit, for I ask it now in Thy precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. te pido que uses esta vasija, Señor, como a ti te parezca, porque oro y te pido esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. You can be seated at this time. ¿Se pueden sentar? Started a message. Comencé con un mensaje. What time is it now? ¿Qué tiempo es ahora? ¿En qué tiempo estamos viviendo? I think as we see things going on in time, Y conforme las cosas avancen más en el tiempo, more and more we can see we're in a area where the Lord has allowed judgment to come podemos ver cómo entre más y más estamos viviendo en una era donde el Señor está permitiendo que juicio venga, on the earth, que venga sobre la tierra. that most of the nations are corrupt, and God is Muchas de las naciones están corrompidas o son corruptas getting fed up with it, and y Dios ya se está cansando de todo eso. He's going to bring certain judgments on ground, Y Él está a punto de traer ciertos juicios aquí a la tierra. and He allowed that virus to come along, and Él ha permitido que este virus apareciera. we're not out of it yet. It may be a while, Aún no salimos de todo eso, puede que pase bastante tiempo, but nevertheless, God is able to take care of His children. pero aún en todo eso Dios es capaz de cuidar de sus hijos. And usually when things gets to the place where there's trouble on every hand in the world, Y regularmente cuando la situación llega a tal grado donde hay problemas por todos lados, then the grace of God can sometimes step in and muchas veces la gracia de Dios puede venir lift us up and y viene y nos levanta, nos da ánimo. bring us to the place that He wants us to be. Y luego Él nos pone en el lugar donde debemos de estar. Because we're willing to change, but Porque sí, estamos dispuestos a cambiar, not to what God wants at times, because pero muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo inmediatamente cuando Dios nos dice. means change. It means we have something that really the Lord wants to make a difference. Yeah. Porque muchas veces cuando Dios dice es hora del cambio, Él trae eso para que realmente haya una diferencia en nosotros. Or move us to a better place. O Él nos quiere llevar hacia un mejor lugar. And being in these old fallen bodies, Y ahora nosotros que nos encontramos en estos viejos cuerpos caídos, we're not so apt to say, yeah, Lord, more of it. a veces decimos, a veces no estamos dispuestos a decir, sí Señor, tráenos más, danos más de esos cambios o juicios. But the Lord knows the time we're living in. Pero el Señor conoce el tiempo en el que estamos viviendo. Last week we were looking at the bride of Christ La semana pasada hablamos de la novia de Cristo, in the hour that we're living in, en esta hora en la que estamos viviendo, that she's to put on fine linen. cómo es que ella debe de revestirse de lino fino.
And when we're looking at the bride putting on fine linen, we're Y cuando nos referimos a la novia que se tiene que revestir de ese lino fino, talking about the grace age itself. nos estamos refiriendo a toda la edad de gracia. And so the fine linen did not stop in 1963. Y ese lino fino no paró allí en el año 1963, Because God had more in His Word porque Dios tenía muchas cosas más en su palabra, that the bride's going to be dressed in with that revelated Word con la cual la novia se va a revestir de esa palabra revelada, that He has for her. la cual Él tiene para ella. But what period of time, what God is doing in the hour that we're living in? Bueno, ¿y en qué periodo de tiempo o qué es lo que Dios está haciendo en esta hora en la que estamos viviendo? And I want to change this morning to Proverbs, the 24th chapter. Y quiero esta mañana que vayamos a el libro de Proverbios en el capítulo 24. Through wisdom, and then verse 3 Allí en el versículo 3, of chapter 24. el capítulo 24. Through wisdom is a house built, Con sabiduría se edificará la casa, and by understanding it is established. y con prudencia se afirmará. En inglés dice, y con entendimiento se afirmará. And yes, we can look at our own house as the Lord has told us He went to prepare a place for you and I. Y sí, podemos ver a nuestras propias casas, así como el Señor nos dijo que Él fue a prepararnos un lugar para usted y para mí. But also the house of God, which includes this grace age concerning the bride, Pero también la casa de Dios, que concierne a toda esta edad de gracia y a toda la novia que está allí. God wants to bring this to a close one day, that she be in the place Dios quiere traer esto a un completamiento, a que todo esto finalice, para que ella se encuentre en cierto lugar, that she'll have everything that the Word of God can afford, en cierto nivel donde ella va a tener todo aquello que necesita de la palabra de Dios, to have this place where the bride is to be completed and finished. y Dios la va a traer a este lugar donde ella va a estar completada, ella va a estar preparada. And it talks about through wisdom is a house built. Dice, con sabiduría se edificará la casa. This wisdom is not your wisdom of the world. Esta sabiduría no es esa sabiduría del mundo. And I know that sometimes we look at the fruits of the Spirit. Algunas veces hemos visto hablado de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu. But wisdom is not necessarily a fruit of the Spirit. Ahora, la sabiduría no es necesariamente un fruto del Espíritu. Wisdom is really one of the gifts. Sino que la sabiduría, lo que es en sí, en realidad, es uno de los dones that God uses in the body of Christ, los cuales Dios usa dentro del cuerpo de Cristo, to bring her to a place that she needs to come to be completed with. Y eso lo va a traer a ella a un lugar donde ella va a ser completada. Wisdom is knowing how to build a house. Sabiduría es conocimiento para saber cómo construir la casa. And if anyone is
that knows how to build a house, it is God Himself. Y si hay alguien que sabe cómo construir esa casa, es Dios mismo. And He's building this bride. Y Él ha estado construyendo esta novia. And it says, by understanding it shall be established. Dice en inglés, y con entendimiento se afirmará o será establecida. So wisdom and understanding is really Entonces sabiduría y entendimiento, in the realms of knowledge. esos dos se encuentran dentro del ámbito del conocimiento. When the 1900 started, Cuando comenzaron los años 1900, yes, all the gifts of God from the day of Pentecost was made available. sí, todos esos dones que aparecieron desde el día de Pentecostés estuvieron una vez más disponibles. And we know how the early church flourished in the day that they were on ground. Y ya sabemos cómo fue que floreció la iglesia temprana de la primera edad cuando ellos estuvieron sobre la tierra. But then truth got lost till we come to this last 100 years. Y de ahí la verdad se perdió y regresó una vez más durante estos últimos 100 años. God has been establishing, yes, restoring with Luther, Y sí, Dios ha estado estableciendo, restaurando a través de Lutero, Wesley and the different men leading up to the times of y todos esos distintos hombres que llegaron hasta el día de Azusa Street. La calle Azusa. But then, to finish the building, Pero para poder terminar ese edificio, esa casa, here it talks about wisdom, but wisdom is the last thing that God's going to be using, really. aquí nos dice que se necesita sabiduría, pero la sabiduría es la última cosa In a major way que se necesita para terminar. to establish the building. Y esa sabiduría va a tener que ser usada de una manera muy grande al terminar ese edificio. And knowledge, those two together. Sabiduría y conocimiento, esos dos juntos. We know that in the time of Azusa Street, Ya sabemos que durante el tiempo de la calle Azusa, there was the gifts of prophecy, ahí se encontraban los dones de profecía, tongues, and interpretation. lenguas e interpretación. And that was, God promoted it to such a level that the world started to see Ahora Dios hizo que ellos estuviesen a tal nivel para que el mundo pudiera ver what was taking place, how wonderful it was in the days of Azusa Street. las cosas que estaban sucediendo. Ve qué cosas tan maravillosas estaban pasando durante los días de la calle Azusa, To see the Spirit of God move. para que las personas pudieran ver al Espíritu de Dios moverse. You've been in there, and I remember one person was saying, Si usted hubiese estado allí, y yo recuerdo cuando escuché de una persona que dijo que él estaba caminando por ahí, by the building where they were praying, ese edificio donde esas personas estaban orando en esa calle, and he seen like the building was on fire, and y él vio cómo ese edificio parecía que estaba ardiendo en fuego, he thought so real he called the fire team. y él pensó que eso era algo real o literal, perdón, físico, y él le llamó al departamento de bomberos. Now that don't happen every day. Ve, eso no pasa todos los días. So what God was bringing to the eyes of men, Entonces era Dios quien estaba mostrándole delante de los ojos del hombre He's restoring the gifts. que él estaba restaurando esos dones. But the gifts for a purpose. Pero un don es dado con un propósito, Because then when that started to come about with the gifts, porque cuando esos dones comenzaron a expandirse o a salir más, God was introducing to the knowledge to the building that He was now like putting the plans. Now we're getting towards the final stages of this building. It's been going on for the Grace Age. allí Dios hizo una introducción, trajo esos planos finales para terminar ese edificio. Él lo ha estado haciendo desde que eso comenzó. For a long time.
Él ya lo ha estado haciendo por bastante tiempo. And so when these gifts started to happen, Y cuando estos dones comenzaron a aparecer, then you have Matthew 25 come into place, entonces ahí usted puede aplicar esa escritura de Mateo 25, where they're saying, this is the same gift that they had in the days of Pentecost. Ahí hubo gente que dijo, estos son los mismos dones que tuvieron aquellos en Pentecostés. We must be nearing the coming of the Lord. Parece que ya estamos a la venida del Señor. Now the coming of the Lord, yes, when he actually comes Ahora, la venida del Señor, sí, cuando Él venga physically, físicamente, it's going to be quick. va a ser algo rápido. But for preparing for the coming of the Lord, God had started in the 1900s with the Pero esa preparación para esa venida del Señor, Dios comenzó eso desde los años 1900, restoring the gifts of prophecy, cuando Él comenzó a restaurar esos dones de profecía, tongues and interpretations. lenguas e interpretación. And that was the major part that God had at the time to, Ahora, esa era la cosa mayor que Dios trajo durante aquel tiempo in other words, wake up a people. para venir y despertar a un pueblo. Because he wanted to wake up a people because he's looking at the bride as a whole. Or Porque Él quería que ese pueblo despertase, porque cuando Él mira a la novia, la mira como un todo. the building of God. God is the builder. Ese es el edificio de Dios y Dios es el constructor. And he can't let it go on for eternity and then all of a sudden you come to the rapture. Y Él no va a permitir que eso siga siendo construido hasta la eternidad y de repente usted va a encontrarse con un rapto The building is not finished. y ni siquiera ese edificio aún ha sido terminado. God is going to finish it. No, Dios es el que lo va a hacer. Él va a terminarlo. So then after those gifts, then you fall in the times Y después de esos dones llegamos hasta un tiempo of Brother Branham. donde vino el hermano Branham. Gifts of healing, Allí aparecieron los dones de sanidad, miracles. milagros. And I know if you've heard these things before, but then I want to bring this up to this hour. Y yo sé que ya he escuchado estas cosas antes, pero quiero aplicarlas a este tiempo en el que vivimos. Yes, there was healing and miracles down through the Grace Age Sí, también hubo milagros y sanidades a través de la edad de gracia, at different periods of time. durante diferentes periodos de tiempo. It would be more pronounced in other time, but Y quizás en algún momento eso era mayor, God's in control of those gifts. pero Dios es el que estaba en control de todos esos dones. We can't say, well, now, Lord, give me the gift of healing so I can go out and do what I want with it. No podemos decir hoy, Dios, dame el don de sanidad para que yo vaya por ahí y sane a muchas personas. There's nothing worse not handling the Word of God properly, because No hay nada peor que el manejar la palabra de Dios de una manera errónea, you get in some churches in the denominational church, porque hay tantas iglesias allá en el mundo denominacional. well, just take it by faith. You're healed. Muchos de ellos dicen, oh, acéptalo por fe, tú ya has sido sanado. It's in the Word. Sí, eso se encuentra en la palabra. But if they look at the example from the beginning, Pero si ellos vieran realmente al ejemplo que sucedió en el principio, when God spoke to Noah, cuando Dios le habló a Noé, well, it's not, well, okay, maybe I have a thought God wants to save the world, I'll build an ark. él no fue y dijo, oh, creo que se me ocurrió un pensamiento, creo que fue Dios quien me dijo, construye un arca para salvar al mundo. God spoke to him. No, no fue un pensamiento. Dios fue quien le habló directamente a Noé. And when God spoke to him, Y cuando Dios le habló a él, he moved on what God told him. él fue y se movió, hizo lo que Dios le dijo. And what does the scripture declare? Y luego, ¿qué nos dice la Escritura? It was counted for you, Noah, to be a righteous man. Dice que a Noé le fue contado como hombre justo. Él fue contado como un hombre justo, Because you believed the word for your day. porque él había creído la palabra para su día. And I'm sure Noah loved the Lord because he loved enough that he built this great big ark. Now,
Y yo estoy seguro que Noé amaba al Señor porque él lo amó tanto que fue y construyó este gran barco. Now, do you know how big that ark would be? ¿Usted se puede imaginar qué tan grande fue esa arca? Now, this building, whole length of this building, including the cloakroom, is about 100 feet. Ahora este cuarto en el que estamos aquí ahora, de aquí hasta atrás, son como 100 pies de largo. The ark was 600 feet. Y el arca fue hecha de 600 pies. And if you're building something that big, you can't build it with just a 2x4s. Y si usted está construyendo una cosa así de grande, no puede construirla con unos 2x4. It had to be great pieces of lumber. Esos debieron haber sido enormes piezas de madera. And he didn't go to a lumber yard. I want so many beams. Y él no fue allí a un lugar donde vendían esa madera a pedir, oh, quiero tantas vigas You know, I want to build an ark. No. porque voy a construir un arca, no. He had to cut them out. Yes, they had No, él tuvo que ir a cortarlas él mismo. utensils in that hour. Steel was used and invented, just raw tools. Y sí, en aquel tiempo tenían herramientas, aunque un poco primitivas, pero me imagino que eran de acero. But can you imagine planing a whole beam that's 600 feet long? Pero ¿se imagina usted tener que cortar una viga que fuera 600 pies de largo? Like the keel? Huh? First of all, he had to go get the tree. Bueno, primero que nada, él tenía que ir a cortar ese árbol. Then he has to haul it. Y luego él tenía que arrastrarlo de regreso. Well, how did he do it? Well, Bueno, hermano, ¿cómo lo hizo? we don't have every detail, but we know there was elephants and things in that day and that hour. No tenemos cada detalle, pero sabemos que existían los elefantes también en aquel tiempo y todo eso. However he done it, God, I'm sure, gave him the wisdom and the knowledge Y de la manera en que lo haya hecho, yo estoy seguro que Dios le dio la sabiduría y el conocimiento how to do it. de cómo hacerlo. Now, his wisdom and knowledge was to build an ark. Ahora, su conocimiento y su sabiduría de aquel tiempo le fueron dadas para construir un arca. But the ark today is Jesus Christ. Pero el arca de hoy es Jesucristo. And it's going to be built and finished just like in the days of Noah. Y si eso tiene que ser construido y terminado como en los días de Noé, It's going to be through wisdom entonces también Dios va a utilizar la sabiduría and knowledge. y el conocimiento. And God's going to accord his bride the same way. Y Dios va a preparar a su novia, le va a dar lo mismo a ella. Oh, praise the Lord. Bueno, alabado sea Dios. Can you see what I'm trying to say? ¿Pueden ver lo que estoy tratando de decir? Now, I imagine it must have been some days Ahora, yo me imagino que también hubo unos cuantos días. Now, sometimes we think in our Gentile term. Ahora, muchas veces pensamos de una manera gentil He did that in 60, 70 years? y decimos, oh, él hizo eso en 60, 70 años. No, Noah lived a long time No, Noé vivió por muchos años. building the ark. Él trabajó en eso construyendo el arca. But it showed one thing. When God spoke to him, Pero eso nos muestra algo, que cuando Dios le hablaba a Noé, he held true to it él permaneció firme en eso all those years, durante todos esos años. building that ark. Él se mantuvo construyendo esa arca And facing the ridicule y al mismo tiempo estaba confrontando el ser ridiculizado, because they had never rained in those days. porque la gente nunca había visto lluvia en aquellos días. What are you building, Noah? ¿Qué estás construyendo, Noé? Building an ark. Estoy construyendo un arca. God told me to build an ark. Dios me dijo que construyera un arca. Why, Noah? ¿Por qué, Noé? Well, it's going to rain and God's going to destroy the earth. Porque va a llover y Dios va a destruir la tierra. Ha ha ha, Noah, it doesn't rain. It's Oh, jaja, Noé, ¿que no sabes que no only llueve? get dew on the grass. Nosotros solo tenemos este vapor de la tierra. I know I'm living. Ahora yo sé que estoy exagerando un poco.
Well, you can parallel some of those things in the end time too as well, Pero también podemos poner esas cosas en paralelo ahora en este tiempo del fin, in one sense. de cierta manera. So, from the days of Brother Branham, Entonces, desde los días del hermano Branham, starting when you arrive to 1963, cuando usted llega al año 1963, God started using something a little different. Dios empezó a usar algo un poco diferente That he did from the days of Azusa Street, que lo que él había dicho desde los días de la calle Azusa, from the days of the Great Net, where where the mighty miracles, and it wasn't just desde los días de esa gran red donde hubo tantos milagros. Brother Branham, other men that God allowed to use, they had healing campaigns as Por ejemplo, ahí vino el hermano Branham y otros hombres con esas grandes sanidades. Dios les permitió eso. Él los usó de esa manera. well, like A. Allen and different ones, and A.K. Allen y otros más. you can name them and find them. You look it up on the internet and you'll Usted puede buscarlos en el internet, usted los va a encontrar. find it. And by the way, those are not blocked, so your account's not. I better not go there. Y bueno, a ustedes, aquellos que están ahí, bueno, mejor no debo de entrar en ciertas cosas. Anyway, and so in that God had finished bringing forth everything that the apostles had, Entonces, cuando Dios terminó de traer de regreso todo aquello que los apóstoles tenían, in the early church, aquello que habían recibido en la primera iglesia, and restored back to the bride of Christ y eso le fue restaurado de regreso a la novia de Cristo, everything that Jesus had spoke in a revelatory manner. todo lo que Jesús había hablado de una manera revelatoria. Yes, they carry the word of God that wasn't all revealed, Sí, aún ellos llevaron toda esa palabra de Dios, aunque no toda había sido revelada, because Matthew 24, a lot of things we know today, porque como dice Mateo 24, ahí hay muchas cosas que ahora entendemos en este día. and then Luke chapter 12 and Luke chapter 19 and Y ahí en Lucas 12 y en Lucas 19, Thessalonians chapter 4 Tesalonicenses capítulo 4 and 16, y 16, chapter 4 and 16. capítulo 4 versículo 16. These things we know in more detail in the hour that we live in, but Todas esas cosas ya las sabemos más ahora en esta hora en la que vivimos. they carried the word for that period of time. Pero aquellos que las escucharon allá, aún así ellos llevaron consigo esa palabra durante aquel tiempo. Yes, the Apostle Paul had a great revelations in his day. Sí, el apóstol Pablo tuvo unas grandes revelaciones en su día, That when the Gentile was starting. allá cuando esa iglesia gentil comenzó. But now there is an awakening in the movement, if you want to, Ahora, aquí ha habido un despertar en el movimiento, si usted le quiere llamar así. well, we got to get closer to the Lord. Muchos empezaron a decir, tenemos que acercarnos más al Señor. We got to follow Jesus. Tenemos que seguir a Jesús. And it is good Y sí es bueno to grow in all those attributes Es bueno crecer en todos esos atributos. El hermano pone una gráfica que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. But we can only grow to a measure in these fallen bodies. Ahora, nosotros solamente podemos crecer hasta cierto punto mientras estemos en estos cuerpos caídos. And you'll never reach on everything 100% right up to the top level Y usted nunca va a alcanzar al 100% al nivel máximo that while we're in this physical body.
todos esos atributos mientras estemos en este cuerpo físico. Because this old flesh will hinders that growth of going up to it. Porque esta vieja carne está interponiéndose a que alcancemos ese nivel máximo Its full potential. o el potencial máximo. But we must strive to increase those Pero debemos de esforzarnos por incrementar esos atributos attributes in us. que están dentro de nosotros. But through the Spirit of God, by His Word, Y lo hacemos a través del Espíritu de Dios, a través de su palabra. that we increase. Así es como podemos incrementar esos niveles. But that increasing more of these things Pero el incrementar más y más en estas cosas in its proper place, it's when the revelation of God's Word, more of the revelation of God's Word, solamente lo podemos llevar a cabo cuando es el tiempo correcto de Dios y cuando recibimos la revelación correcta de Dios. those begin now to take on a deeper depth, higher height that we can see it. Y todos estos atributos comienzan a tener más significado para nosotros. Ahí es donde comenzamos a meternos más profundamente Because of the revelation of the hour that we live in now. en todo eso que Dios quiere por causa de esa revelación que hemos recibido para esta hora. And so therefore, by looking at those things, and I can see in the past, Entonces, cuando vemos todas estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, y yo lo he visto tiempo en el pasado, well, we got to get closer to the Lord. We got to live for Jesus. muchos dicen, tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que vivir para Jesús. That's good. Y eso está bien, But it seemed like there was a neglect pero al mismo tiempo pareciera como que estaban siendo negligentes about the fresh word of God. con la palabra fresca de Dios. By just getting La estaban descuidando. of all the things that the apostle has been restored by 1963, Y si solamente nos enfocamos en todas esas cosas de las cuales habló el hermano desde el año 1963, will never make you perfect in the sense of what God looks at perfection for. eso nunca lo va a hacer a usted perfecto, de la manera que Dios ve la perfección. The bride's going to attain to. O no le va a dar esa perfección que Dios está buscando en su novia. Now remember, that perfection for the bride, she has to be clothed with fine linen. Porque recuerden, esa perfección que se le requiere a la novia es esas vestimentas de lino fino. This here is not your fine linen. Y estas cosas de aquí, amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, no es ese lino fino. That's the attributes of the Spirit. Esos solo son los atributos del Espíritu. All right. Muy bien. And like the early apostle, after the apostle Paul went off the scene, Así como esos primeros apóstoles, cuando el apóstol Pablo fue quitado de la escena, it took some 30 years or so that he came. Now the apostle John lived up to 90 AD, or tomó como 30 años más o menos. Ahora recuerden, el apóstol Juan vivió hasta el año 90 después de Cristo. 96 when he was on the Isle of Patmos. La Biblia nos dice que en el año 96 él se encontraba en la isla de Patmos. So some 30 years, that early church Entonces 30 años desde que esa primera iglesia had all those attributes that they había recibido y habían podido trabajar en todos esos atributos. work on their personal lives, how to get closer to the Lord. Ellos tuvieron suficiente tiempo para trabajar en sus hábitos y acercarse más al Señor. But they never came to perfection in that manner. Pero ellos aún así nunca llegaron a la perfección de la manera que nunca llegaron a la perfección a través de esos atributos. The perfection was how they walked in the Word of God. La perfección era o se les requería en aquel tiempo caminar en esa palabra de Dios. That God was looking at.
Just like Eso era lo que Dios estaba viendo. in the days of Noah. Así también como lo fue en los días de Noé. That's why I'm bringing it back to Noah now. Por eso es que estoy hablando de Noé. When God saw Noah believe the word that he actually spoke to him, Cuando Dios vio que Noé creyó la palabra que él le había hablado a él, God deems that more important, because Dios le da a eso más importancia, the rest will follow. porque cuando usted cree esa palabra, los demás frutos, atributos salen, aparecen. More important than the rest. And we all know from the scripture, Noah even got drunk. Y aún podemos leer en las escrituras, la Biblia nos dijo que Noé se emborrachó. It didn't say all the things that took place in Moses' life. Ahora tampoco nos describe cada una de las cosas que pasaron en su vida. I'm sure there might have been a day when he had that wooden hammer, might have hit his thumb. Casi estoy seguro que uno de esos días, cuando estaba ahí Noé trabajando, hubo un cierto, quizás él golpeó alguna madera y se golpeó su dedo. You know what happens then, eh? Y usted sabe qué pasa cuando usted se golpea de esa manera. You have to count to 10, right? Usted tiene que parar y contar hasta 10, ¿cierto? And so, where I'm going with this, Ahora lo que quiero llegar con esto, in Proverbs, it talks about wisdom allí en Proverbios nos está hablando de sabiduría and knowledge y de conocimiento o entendimiento. is a house built and the understanding is established. Dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia o entendimiento se afirmará. From here on in, Ahora, a partir de este tiempo en adelante, de 1963, what gift was used in these 3 watches? ¿cuál es el don que ha sido utilizado durante estas 3 vigilias? Oops. The days of Brother Branham was the gift of healing, Durante el tiempo del hermano Branham, ahí vino el don de sanidad, faith, de fe, but now we have moved into the area of the gift of knowledge and the gift of wisdom. pero ahora hemos entrado a ese tiempo durante el donde están los dones de sabiduría y conocimiento. And I know I'm like you sometimes, oh, Lord, I'd like to see some of those days when the net was around, when Y yo a veces pienso igual que otras personas y digo, Señor, me gustaría ver esos días cuando se encontraba ese tiempo de los milagros y de la red para salvar the almas. great healing campaigns were taking place, and Cuando todas esas campañas de sanidad tomaron lugar. how wonderful that would be. Qué tan maravilloso eso sería. But God knew, although that through gifts of faith and healing, Pero Dios supo que aún a través de esos dones de fe y de sanidad, it would not finish the work todo eso no iba a completar la obra. or finish the house or Eso no iba a completar la casa, get the bride to be fully dressed with the word ni tampoco eso iba a revestir a la novia completamente of God. con toda la palabra de Dios. It would take the gift of knowledge Iba el don de conocimiento era necesario and the gift of wisdom. y también el don de sabiduría. So therefore, getting back to Proverbs, Entonces, regresando a Proverbios, through wisdom is a house built, con sabiduría se edificará la casa and understanding, and by understanding it's established. y con entendimiento se afirmará. It's to understand with wisdom. Now, where's this wisdom come from? Dice que con sabiduría. Ahora, ¿de dónde viene esta sabiduría? It's one of the 9 gifts of the Spirit. Ese es uno de los 9 dones del Espíritu.
Does everybody have that gift of wisdom ¿Acaso todos tienen ese don de sabiduría or the gift of knowledge o el don de conocimiento that God can use? para que Dios los pueda usar? There's a certain portion in different vessels of clay to some Hay cierta porción que es entregada en diferentes vasijas de barro extent. hasta cierto punto. But for that gift of wisdom, now remember, it's a gift that God uses. Ahora, para que ese don de sabiduría, y recuerde, ese es un don que Dios usa, That person, so the ability God saw in that lo usa a través de esa persona. person, that ability, that gift will operate, and he can use that gift. Entonces Dios le da a una persona cierta habilidad para que ese don pueda ser utilizado. Whether in the gift of knowledge, Y lo mismo con el don de conocimiento. for instance, in the gift of knowledge, what's involved with it? Ahora, por ejemplo, si hablamos del don de conocimiento, ¿qué es lo que se encuentra ahí? ¿De qué se trata ese don? It's visions, Eso conlleva visiones, it's dream, sueños it's in impressions. y también las impresiones. Did not Brother Branham have visions, ¿Que acaso el hermano Branham no tuvo visiones dreams, y sueños and impressions? Now, e impresiones? impressions seems like to be on the bottom end of the list. Ahora pareciera que las impresiones están al final de la lista, But it's just as effective as a vision or a dream. pero eso, una impresión en alguien, también es tan efectiva como lo es un sueño o una visión, Because it's the Spirit of God that operates this in vessels of clay porque es el Espíritu de Dios el cual está obrando en vasijas de barro, that He uses. las cuales Él usa. And usually these gifts are not used just any old way to any old person that may be in the bride. Ahora, estos dones regularmente no solamente se le dan a cierta persona que se encuentre en la novia Usually it's in the gift in terms of the ministry. o un congregante de la novia, sino que se le dan más que nada a cierta persona a nivel ministerial. And that the ministry is not going to say, oh, look what I got. No. Ahora, esa persona del ministerio no va a andar por ahí diciendo, oh, mira lo que se me dio. If it's given to you and God operates that gift, it's because He Si se le fue dado a usted ese don y Dios está operándolo a través de usted, saw something that you will carry it out. es porque Él vio algo en usted que le hizo saber que usted iba a continuar a llevar ese don. Lo iba a usar como Él quiere. Now, how that vessel of clay carries it out, God knows the vessel He chooses to do so. Ahora, ¿cómo es que esa vasija de barro va a llevar a cabo o utilizar ese don? Bueno, Dios lo sabe. Él escoge a quien Él quiere. But once that vision or that dream or that impression, Pero una vez que esa visión, ese sueño o esa impresión, that impression is opening up of the Word of God, a certain revelation, like Luke chapter 12. ahora una impresión es como cuando alguien va en la palabra de Dios y, por ejemplo, a Lucas capítulo 12. 36. There's be 3 watches. Lucas 12:36. Allí hay 3 vigilias. Those are impression. Didn't necessarily mean Ahora, esa es una impresión. it had to come through a dream. No necesariamente tuvo que venir a través de un sueño. I don't know if you're following, but No sé si me están entendiendo. and so there's 3 levels of the gift of knowledge. Ahora hay 3 niveles del don de conocimiento. And through the dreams and the visions and the prophecies too, but Y sí, a través de las visiones, los sueños y sí, también las profecías. when the Lord used Brother Branham to reveal the 6 seals, Cuando Dios usó al hermano Branham para revelar 6 sellos, when He used Brother Jackson to reveal about the white robes and the fine linen, cuando Dios usó al hermano Jackson para revelar eso de las vestiduras blancas y el lino fino, and all these things that the Lord used him for, y todas estas cosas las cuales el Señor lo utilizó a él, it came through a vessel of clay todo eso vino a través de vasijas de barro,
But God had to use that vessel of clay to get it initiated to the earth. Pero Dios tuvo que usar una vasija de barro para que eso pudiese venir a la tierra. Then those, once it's seen, then the body can see that wisdom and they can walk in it as well. Para que esas vasijas de barro pudieran ver ese conocimiento, esa sabiduría, y luego de allí le es impartido a la novia de Jesucristo y ellos también pueden ver eso. And once God brings that about, y una vez que Dios trae eso, esas revelaciones, like I said, the gift of knowledge, oh, praise the Lord. Una vez que Dios trae ese don de conocimiento, bueno, gloria a Dios. We all benefit from it. Todos nosotros nos beneficiamos de eso. But God had to use a vessel that he could speak to. Pero Dios tuvo que usar una vasija a la cual él tuvo que hablarle. I don't know how to put it. Y no sé exactamente cómo explicarlo. Has to be somewhere in the seed line or something in the makeup of a person. Tiene que haber algo dentro de esa simiente de esa persona, algo dentro de ellos que los hace ellos. That God is able to give an impression or a lo cual Dios puede tomar y usar para darles una impresión vision or a dream, o darles un sueño, una visión, because it's in him. Porque eso ya se encuentra en esa persona y Dios lo puede usar. A prophet was not made, he's born a prophet. Un profeta no se hace, él ya ha nacido profeta. An apostle's not made an apostle. Un apóstol no es hecho un apóstol. He's born to be an apostle. Él ya ha nacido para ser un apóstol. But in his course in due time, just like a prophet and Pero todo a su tiempo, así como un profeta. all the ministries. And so praise the Lord. Y con todos esos otros ministerios, entonces alabado sea el Señor. That's where we're looking at now. This gift of knowledge has Eso es lo que estamos tratando de ver el día de hoy. Ahora, este don de conocimiento been all the way along through us in this time here. nos ha venido a través de todo este tiempo en el que estamos hoy. And that is still going on through these three watches. Ese don va a continuar a través de estas 3 vigilias. But the gift of wisdom, Pero el don de sabiduría, it has operated from time to time. ha operado cada cierto tiempo. But just like we were talking a minute ago about the gift of knowledge, which is vision, dreams, and so forth. Y así como hablamos de ese don de conocimiento, que son visiones, sueños y todo eso, It never been so important, or God has used the emphasis on it, no ha sido tan importante o Dios no le había puesto tanto enfoque, since 1963. sino desde el año 1963 en adelante. But once we reach to the seventh seal being broken, Ahora, una vez que lleguemos a ese tiempo cuando el séptimo sello sea roto, when these seven thunders go out and they prophesy, estos 7 truenos van a salir y ellos van a profetizar. and they'll be before the leaders. One thing to prophesy Y ellos se van a parar delante de esos líderes. Ahora, una cosa que van a profetizar. something. But I'm sure that they'll be using the gift of wisdom as well. Bueno, quizás cuando ellos estén profetizando, yo sé que parte de esa profecía va a venir de ese don de conocimiento y de sabiduría. To say the right thing at the right time. Ellos van a poder hablar la cosa correcta en el tiempo correcto. Because God, the Word of God tells us, when you're brought before magistrate and so forth, that La palabra de Dios nos dice que cuando estén delante de magistrados y todos esos, He'll give you the words to speak dice que Él os daría las palabras para hablar. at the time. That doesn't mean you're going to prophesy. It can be a bit of that gift of wisdom. Like, En otras palabras, Él está diciendo que Él sabía que esos hombres van a profetizar y les va a dar ese don de sabiduría. going to be on display as a type, Y ellos van a estar ahí mostrándose como un tipo, because in the millennium, porque allá en el milenio, in the millennium, allá en el milenio, the only gifts that we'll need
Los únicos dones que van a ser necesitados is wisdom, es sabiduría, knowledge, conocimiento and virtue. y virtud. Why wisdom? ¿Por qué sabiduría? Well, I heard Brother Jackson say, well, it's only for the millennium. Yo escuché al hermano Jackson decir, eso solamente es para el milenio. Yes, it is. That will be the major focus of God. Sí, eso es así. Ese va a ser el mayor enfoque de Dios en ese don. To have wisdom and knowledge. El tener sabiduría y conocimiento. What would that wisdom and knowledge be for? ¿Y para qué van a ser utilizados esa sabiduría y ese conocimiento? Well, the bride will have come to a knowledge by the time she goes up in the rapture. Ahora la novia va a llegar a un conocimiento completo cuando ella, antes de que ella sea raptada. That God wants to rule for 1,000 years of time. And they're going to need knowledge and wisdom. Y si Dios va a reinar por 1000 años sobre la tierra, entonces esa novia va a necesitar sabiduría y conocimiento To deal with those millennium subjects. para poder lidiar con todas esas personas del milenio. Because they have to learn not to be for war anymore. You'll need this. Porque ellos van a tener que saber cómo gobernar para que no haya más guerras. We'll need the wisdom and Y para eso ellos van a necesitar sabiduría knowledge, because wisdom, y conocimiento. boy, that could really be used today. Porque, eso realmente pudiera ser usado el día de hoy. With the governments and the countries right now, Con todos esos gobiernos y cómo están los países este día. but because it's fallen mankind, Pero porque están siendo gobernados por una naturaleza caída del in hombre. this period here. But once we go into the millennium, Pero una vez que entremos a ese milenio, we'll need to have the wisdom to say the right words so the vamos a necesitar tener esa sabiduría para poder decir las palabras correctas. nation will start putting down and start to work together rather than be against one another. Para que las naciones comiencen a trabajar juntamente en lugar de estar en contra la una de la otra. Just because the millennium subject has come through the day of the Lord, Solamente porque esas personas han entrado al día del Señor o han pasado por el día del Señor and they walk into the millennium. y ellos entran al milenio, Remember, they're still in mortal bodies. usted tiene que recordar esto, ellos aún están ahí en ese momento en sus cuerpos mortales. They're not, well, although they'll have longevity of life, Aunque sí, a ellos se les da longevidad de vida, but their makeup's not changed. pero su naturaleza en ese momento no ha sido cambiada. God chose them because of the quality they have, Y sí, Dios los escogió por las cualidades que ellos tienen, but everyone has an opinion of how things should be done. pero cada uno de ellos va a tener su propia opinión, van a opinar cómo es que se deben de hacer las cosas. For instance, when we look at the different nations and the Por ejemplo, si vemos a las diferentes naciones government was taking place, y cualquier gobierno que se encuentre en aquel momento, everybody's got an opinion. todos ellos van a tener una opinión. But if that opinion is allowed to go rampant, Y si se permite que esas opiniones que ellos tienen se realicen, then you're going to have nations against nations. entonces ahí vamos a tener otra vez naciones en contra de naciones. But God's going to use the bride Pero Dios va a usar a la novia to use wisdom, para que tenga sabiduría, conocimiento knowledge, and virtue y virtud in that millennium. durante ese tiempo del milenio. These other gifts were mostly predominant be used Ahora, estos otros dones van a ser mayormente usados. Tiene allí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. while the grace age would be on. Ellos tienen que ser usados mientras exista la edad de gracia. These attributes are for the inner person. Estos atributos que acabo de mencionar son para el ser interior. Now, through those millennium subjects, now remember,
Ahora, lo concerniente a esas personas del milenio, usted tiene que recordar, they're not born again, ellos no han nacido de nuevo, right? ¿verdad? So therefore, for them to grow in those things, Entonces, para que ellos puedan desarrollar esas virtudes, esos atributos, they're not going to be needing these particular gifts to the extent that the bride needs ellos no van a necesitar desarrollar estos atributos al mismo nivel que la novia tuvo que hacerlo, it to come to a place to function what she has to function in the millennium. para que puedan llegar a un punto donde ellos puedan funcionar, así como va a funcionar la novia en el milenio. Now getting back to Proverbs. Ahora regresando a Proverbios, So wisdom through wisdom is a house built. dice, con sabiduría se edifica la casa. But this is more looking at it in the terms of what we see in this hour. Ahora, esto está hablando más en los términos de las cosas que están pasando en esta hora. God is the builder. Dios es el que es el constructor. And by understanding, Dice, y a través del entendimiento it is established. se afirmará. Now who's the wisdom? Now God it's not God's going to keep all this wisdom and he's somehow building it. Ahora, no significa que Dios tiene toda esta sabiduría en su mente y Él simplemente está construyendo. It has to be related to people on the earth. Esto tiene que relacionarse con las personas que están sobre la tierra hoy. And there has to be the wisdom is to understand what God is doing in the hour we're living in. Esto quiere decir que tiene que haber un conocimiento de lo que Dios está haciendo en este día. And wisdom and the understanding is how it's going to be established. Perdón, esa es la sabiduría. Y el conocimiento es el saber cómo es que Dios va a llevar a cabo ese plan. How we see the truth in the hour that we live in, that God's going to establish this. Cómo es que podemos ver la verdad que Dios ha estado trayendo y cómo Él va a establecerla. This church. Cómo Él va a establecer a su iglesia. And by knowledge shall the chambers be filled. Y con ciencia, en inglés dice con conocimiento, se llenarán las cámaras. With all precious and pleasant riches. De todo bien preciado, o en inglés dice riquezas y agradable. De toda riqueza preciada y agradable. By knowledge. ¿Ve? En inglés dice a través del conocimiento. By knowing the Word of God. Al conocer la palabra de Dios. What are the treasures that you'll have in your house? ¿Cuáles son esos tesoros que usted va a tener en su casa? Yes, we can look at the treasures concerning the fruits of the Spirit. Sí, podemos ver a esos tesoros concernientes a los frutos del Espíritu. But some of these treasures that's in the house of God Pero muchos de esos tesoros que están en la casa de Dios is the Word of God bringing it to the place that we live in now. Some of the son traídos al saber o entender esa palabra de Dios que está siendo traída durante nuestro tiempo. treasures that we have, the treasure is the truth that you see. Los tesoros que tenemos, la verdad que hemos visto, Treasure that's in your heart. son esos tesoros que están en su corazón. The Bible talks about having a treasure in your heart La Biblia habla de tener un tesoro en nuestro corazón. that will not fade away and so forth. Dice que no podrá deshacerse jamás, ni podrá ser comido. That's the Word of God. Esa es la palabra de Dios. And if the Word of God has to come, it has to come to its completion at the Ahora, si la palabra de Dios viene, ella en cierto momento va a tener que ser cumplida, time we live in here especialmente durante este tiempo en el que estamos viviendo, at the end time. que ya es el último tiempo. A wise man is strong, yea, a man of knowledge Versículo 5, el hombre sabio es fuerte, increases in strength. y de pujante vigor el hombre docto.
En inglés dice, un hombre de conocimiento incrementa su fuerza. Now, if we're looking at, I want to get closer to the Lord. Ahora, si nos enfocamos y decimos, bueno, yo me quiero acercar más al Señor. If you want strength, Y si usted quiere tener fuerza, where do you get your strength? ¿de dónde es que usted obtiene esa fuerza? By knowledge. A través del conocimiento. Now, it's a word that says knowledge. It's Ahora, ahí dice la palabra conocimiento. not as if you go to school for it. Eso no significa que usted fue a la escuela para obtenerlo. This knowledge Este conocimiento is how God operates that gift in the earth in the time we're living in. es como viene cuando Dios opera ese don durante este tiempo en el que estamos viviendo en esta tierra. And that knowledge Y ese conocimiento of the thing God has shown us in this hour de las cosas que Dios nos ha mostrado en esta hora, strengthens the bride. eso le da fortaleza a la novia. Can you imagine if we only had Brother Branham's word in the hour that we live in? ¿Puede usted imaginarse si solamente tuviésemos la palabra, el mensaje del hermano Branham durante este tiempo? And it's been 58 years down Y ya han pasado 58 the años. road. It will have been strengthened to what he brought in that day. Eso fue fortaleza que trajo durante aquel día. Well, we need the strength of the word that God brings in the hour up to the time we're living in now. Pero necesitamos la fortaleza que Dios ha traído para este tiempo en el cual estamos viviendo. And that strength, what a revelation does is strengthen you, it revives you. Y lo que hace una revelación es que le trae y le da fortaleza, lo revive. I don't know how else to express it, but that word of Y no sé de qué otra manera expresarlo, pero esa palabra de Dios, it's what makes you alive. eso es lo que le da vida a usted. Because if I just had what Brother Branham said Porque si solamente tuviese lo que dijo el hermano Branham, 58 years ago, lo que él dijo 58 años atrás, how many are still going to Brother Branham and looking at all those sermons all the time? ¿cuántos de ustedes aún están yendo allá y escuchan todos esos sermones todo el tiempo? Any volunteers? ¿Alguien quiere hacerse voluntario? Oh. No. It's just that, yes, it's wonderful to have that, what's taken place there. Sí, fue maravilloso el conocer y saber lo que sucedió ahí atrás. But we need what God's doing now. Pero necesitamos saber lo que Dios está haciendo hoy. And that is all part of the building of the house of God that God's building in this hour. Y todo eso es parte de esa casa que Dios está construyendo en esta hora. All right. Muy bien. In 1 Corinthians chapter 12 verse 8. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8. This is some of the gifts that God is mainly using in this hour. Estos son algunos de los dones que Dios está usando más en esta hora. For unto one is given by the Spirit the word of wisdom. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. To another the word of knowledge. A otro palabra de ciencia. By the same Spirit. Según el mismo Espíritu. To another faith, and this is the same Spirit. A otro fe por el mismo Espíritu. To another the gifts of healing. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. And by the same Spirit. To another the working of miracles, prophecy. A otro el hacer milagros, a otro profecía, Discernments of spirit. A otro discernimiento de espíritus, And diverse kinds of tongues. A otros diversos géneros de lenguas, And also interpretation of tongues. Y a otro interpretación de lenguas. Now it's God that gives that spirit. Ahora es Dios quien da ese espíritu.
But as we look over time, over the last 100 years, Pero si vemos en el último tiempo, los últimos 100 años, God started really putting a push on the gifts of the tongues and interpretation of tongues and so forth. Dios comenzó a dar un empujón a los dones de lenguas e interpretación de lenguas. But then later on, there came the gifts of healing and so forth, Y luego después de eso vinieron los dones de sanidad y así, miracles. y de milagros. But now we're living in this age here, where the word of knowledge Pero ahora estamos viviendo en este tiempo donde la palabra de sabiduría and the word o la palabra de conocimiento, sorry. perdón, To everyone he's given the word of wisdom, and to another the word of knowledge. versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. En inglés dice conocimiento en lugar de ciencia, By the same Spirit. según el mismo Espíritu. These gifts and since 1963, Estos dones desde el año 1963, they're not so much visible to the eye. ellos en realidad no son tan visibles al ojo humano. You don't see wisdom or knowledge with your natural eye. Usted no puede ver conocimiento o sabiduría con su ojo natural, But with your spiritual eye, you will see wisdom and knowledge pero con los ojos espirituales usted puede ver conocimiento y sabiduría, that God has been using that to bring this bride to a close in the hour that we live in. que Dios ha estado usando para traer a esta novia a un completamiento, a un completar ahora en este último tiempo que estamos viviendo. And I had a thought here. Y creo que tenía aquí algo más. In wisdom and knowledge, En conocimiento y sabiduría, how do you perceive that taking place in the hour that we live in? ¿cómo usted puede percibir eso en este tiempo en el que estamos viviendo? The wisdom that God has in this hour and the gift of knowledge La sabiduría y el don de conocimiento que Dios tiene en este día is something that God gives for the church, for the building of this building that He's looking for to finish in the hour that we live in. es algo que Dios está dando para completar este edificio durante este último tiempo en el que vivimos. In the time that we are in now, En este tiempo en el que estamos hoy, we are almost coming to the end ya estamos llegando al final of this third watch. de esta tercera vigilia. If what I perceive from the scripture as we're moving on, Lo que he podido percibir a través de las escrituras entre más avanzamos, we've been in the third watch for a while. ya hemos estado en esta tercera vigilia por bastante tiempo. And if God's bringing judgment, Y si Dios está trayendo juicio, in other words, He's looking at the church, en otras palabras, Él está viendo a la iglesia, the bride, and amongst the bride, a la novia, y allí entre la novia, there's still intellectual believers hanging on and all kind aún ahí se encuentran creyentes intelectuales que se están aferrando of different things. y están creyendo diferentes cosas. And so God is using the revelated word Entonces Dios está usando esta palabra revelada, and the Spirit of God has always been since 63 to cause separation and so forth. y el Espíritu de Dios siempre lo ha hecho desde el año 63. Él ha causado división, But now we're moving to a period of ha causado una separación, perdón. time Pero ahora hemos llegado a un punto of this miraculous war or the miraculous move
durante este tiempo de la guerra milagrosa o este mover de los milagros for the bride of Christ. que va a venir para la novia de Jesucristo. That move that we're going to be moving up ahead Ese mover que estamos a punto de experimentar más adelante. I know we see problems here in as far as the things that are taking place Y yo sé que vemos problemas que se están levantando, todo lo que ha estado sucediendo. within the bride of Christ. You can see all the different avenues that people have gone into in the hour. Aún lo podemos ver dentro de la novia de Jesucristo. Hay muchas personas que han tomado diferentes caminos. That we live in. And that can't remain till the time when we're coming to that time of that miraculous time. Y eso no puede continuar. Tiene que venir algo cuando comience ese tiempo de la guerra milagrosa. Because that miraculous time is really a time that God's going to be at war, getting rid of all the terrors like He's going to be using with Israel to get rid of all. Y durante ese tiempo de la guerra milagrosa va a ser un tiempo de guerra que Dios va a usar para sacar toda esa cizaña, así como Israel va a estar en guerra con todos esos países, The Palestinians con los palestinos y eso. in the territory of that time. Ellos, Dios los va a sacar, le va a dar ese territorio durante ese tiempo a Israel. We are very close Ya estamos muy cerca to that period of time. a ese periodo de tiempo. And how ready are we? ¿Y qué tan listos estamos ya? How sincere are we? ¿Qué tan sinceros hemos sido? As the world is in turmoil, Ahora que el mundo está en problemas, if God starts putting pressure on what's called the movement in this hour, si Dios está poniendo presión a lo que se le llama el movimiento en esta hora, we've not seen, that'll be greater pressure than what we see in the world. eso va a ser mucha más presión que la que vemos en el mundo. Because in the world, yes, most things sometimes doesn't affect the Christian depending on where you live. Porque muchas cosas que pasan en el mundo a veces no le afectan a los cristianos, dependiendo en qué parte del mundo usted viva. On the globe at this time. Yes, there can be things up in the days ahead that Sí, puede que vengan más cosas en los días que se aproximan, way mankind wants to change things around in the world, especially donde la humanidad quiere cambiar ciertas cosas en el mundo, with the spirit of controversy and especialmente ahora que se encuentra todo ese espíritu de controversia war type of attitude that there is in the world. y todas esas actitudes de tipo guerra que se encuentran o pelea que se encuentran en el mundo. Yes, that causes to be us a little bit apprehensive. Sí, eso causa que nosotros nos volvamos un poco ansiosos o inquietos. But what about when God starts to move within this bride? Pero cuando Dios comience a moverse dentro de esta novia, Or what's called the movement. o lo que yo le he llamado el movimiento, Those things of the world, most of the time we look at them, we hear them, muchas cosas que pasan allá en el mundo, a veces las escuchamos, los vemos, and they have some indirect effect, especially here in Canada. y esas cosas quizás afectan un poco indirectamente, bueno, especialmente aquí en Canadá, Not so affected by how let's say, you lose your job, you lose quizás no nos afecten tanto como a veces pensáramos. Quizás alguien pues sí pueda perder su trabajo everything, but God o pueda perderlo todo, can still take care of you. pero aún así Dios se puede encargar de usted. It's more or less, as a whole, it's mostly remote out there. Y más que nada eso es algo un poco remoto, no nos afecta tanto. Well, when God starts to move within here, Pero cuando Dios empiece a mover aquí dentro,
I'm not here, I don't mean just here in Moncton. Ahora, yo no me estoy refiriendo dentro o aquí solamente en Moncton. Within the bride of Christ. Me refiero a dentro de la novia de Jesucristo. Because if we're going back to the original, porque si vamos a regresar a lo original, the church was kept clean by the Spirit of God. Allá la iglesia fue mantenida limpia por el Espíritu de Dios. Like in the days of Ananias and Sapphira. Como en los días de Ananías y Zafira. Now that would be a little bit more harder to take. Ahora, si llegásemos a ese punto, eso sí sería un poco más difícil de lidiar. And unless we're standing on truth and knowledge, y a menos que estemos parados sobre conocimiento y sabiduría y verdad, and the word of God for you and my day, and en esa palabra de Dios para su día y para mi día, know where you stand in the word of God, y usted sabe en dónde está parado en esa palabra de Dios, then those, it can be, yes, it may be a difficult time, but we have to go through it, but then y sí, puede que aquellos, y yo sé, va a ser un tiempo difícil, pero vamos a pasar, tenemos que pasar a través de eso. God will have the bride all established, entonces Dios va a tener a toda la novia establecida, ready to walk into that seventh seal time factor, y lista para entrar en ese periodo de tiempo del séptimo sello, which is not too far down the road. And que ya está, ya no falta mucho para que eso suceda. I thank the Lord for what He's brought to us in this hour. Entonces yo le doy gracias al Señor por las cosas que Él nos ha dado en esta hora. Now when we talk about the doctrines of the apostles, ahora cuando hablamos de las doctrinas de los apóstoles, how many know what they are? ¿cuántos de ustedes saben de qué se tratan? You have a list? ¿Tienen ustedes una lista? Or you have to search it to see what they are? ¿O tiene usted que ir a buscarlos para saber de qué se trata? Well, just in case you're not sure what they were, here, let me give you a few of them. Bueno, en caso de que usted no sepa de qué se tratan, déjele doy unas cuantas. Part of it you'll find in Hebrews chapter 6 verse 1. Parte de ellas usted las va a encontrar en Hebreos capítulo 6 versículo 1. Repentance from dead works. El arrepentirse de las obras muertas. Faith towards God. La fe hacia Dios. Baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. The Godhead. La deidad de Dios. The laying on of hands. La imposición de manos. The resurrection of the dead. La resurrección de los muertos. The eternal judgment. El juicio eterno. Eternal security of the believer. La seguridad eterna del creyente. And the doctrines on marriage. Las doctrinas del matrimonio. And about the rapture. A todo aquello lo concerniente al rapto. And the resurrection of the saints. Y la resurrección de los santos. The breaking of bread. La cena del Señor. Foot washing. El lavamiento de pies. And the Spirit of Christ was as one body, or the mystery of the grace age. Y el misterio de la edad de gracia. Jesucristo como un cuerpo. They believed that there would be a 1,000-year reign, the second coming of Christ. Ellos creían que iba a venir un periodo de tiempo de 1000 años, un reinado de 1000 años. Ellos creían en la segunda venida del Señor. The judgment of the bride. Ellos creían en el juicio de la novia. And the judgment of the sinners. Y en ese juicio de los pecadores. So these are some of the things that the apostles all believe. Estas son algunas cosas que los apóstoles creían In that early church. Durante aquella primera edad. So there's quite a list of them that they had a whole lot of things because they didn't. Entonces ellos tenían una gran lista que tenían que mantener. Just didn't have just a little bit. Ellos no solamente tenían un poquito. And remember, the apostle Paul.
Y recuerden, el apóstol Pablo, God schooled him for 3.5 years, Dios lo instruyó por 3 años y medio. and from the things that he schooled him, Y de las cosas en que él lo instruyó, yes, the apostle Peter before him, Peter, John, and so forth, sí, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, antes de eso, as God dealt with the Jews, but then when he came time así cuando Dios estaba lidiando con los judíos, for the Gentiles, pero cuando llegó el tiempo de los gentiles, before God turned it over to the apostle Paul, antes de que Dios le entregase eso al apóstol Pablo, he brought him to this backside of the desert for 3.5 years. él lo trajo a este desierto, lo tuvo ahí por 3 años y medio. And for 3.5 years, Y por 3 años y medio, from there when he ended up in Ephesus, desde ese tiempo cuando él comenzó allí en Éfeso, preaching for there again 3.5 years, él estuvo predicando ahí también por 3 años y medio. the early church was established and started, and La primera iglesia fue establecida y comenzó. all these things that I've mentioned, Y todas estas cosas que le acabo de mencionar, they knew it from the days after, if you want to, more or less around when Paul was finished. ellos ya sabían acerca de todo esto, quizás un poquito antes o después de que Pablo terminara At Ephesus. de predicarles allí en Éfeso. These are the doctrines that the bride should carry, that's Estas son las doctrinas que la novia debe de llevar, been established back. que ya han sido establecidas desde tiempo atrás. Branham was used to bring back the things that the apostle have, Y el hermano Branham fue utilizado para traer todas esas doctrinas que tenían los apóstoles back to the bride y las trajera de regreso a la novia by 1963. para el año 1963. So praise the Lord. Bueno, alabado sea el Señor. But those things will not perfect the bride. Pero esas cosas no van a perfeccionar a la novia. It's part of the bride, Ellas son parte de la novia, but it's not her perfection. pero no son su perfección. Her perfection is the word that God will bring, Su perfección es la palabra que Dios va a traer has been bringing y que ha estado trayendo ever since 1963. desde el año 1963, And the bride will come to sevenfold more light. donde la novia va a venir a una luz de 7 veces la revelación. Aren't you and I privileged ¿Que acaso usted y yo no somos to privilegiados know, de to saber, have all the things that God has revealed in de tener todas las cosas que Dios ha revelado this hour? durante esta hora? That the early church and even the apostle Paul would have loved to see in his day. Que la primera iglesia y aún el apóstol Pablo le hubiese gustado saber durante su día. They knew of something or some glimpse Ellos sabían algunas cosas, tenían cierta chispa, habían visto cierta luz, pequeña luz, of looking towards the future, what de las cosas que iban a pasar en el futuro, Jesus has told them and what Paul de las cosas que Jesús les había hablado was given to him, because Paul was given to him y de lo que se le dio a Pablo. to show him that the grace age was that great mystery. A Pablo se le dijo que esa edad de gracia era ese gran misterio. So, you and I are privileged this morning. Entonces, usted y yo somos privilegiados en esta mañana. I don't mind me. I know I'm struggling, but I'm in the fishbowl again this morning. Por favor, téngame un poco de consideración. Yo sé que he estado batallando esta mañana. Me siento como si estuviera en una pecera With my ear. con ese problema de mi oído. In the sevenfold light, En esa luz, en esa luz de 7 veces la revelación. because Brother Jackson had used that scripture in Isaiah chapter 30, verse El hermano Jackson había utilizado esa escritura y en Isaías capítulo 30, 26, versículo 26. that in the eternal age, it talks about it was looking at it would be sevenfold light in Él dijo que durante esa edad de la eternidad, que allí habría una luz the physical light
in the eternal age, but it has nothing to do with the physical natural light. Él dijo que allá durante ese tiempo iba a haber una luz más brillante, pero esto no tiene nada que ver con una luz física. It has to do with sevenfold more revelatory understanding. Esto se refiere a 7 veces más el entendimiento de la revelación, That comes from what I was trying to show in the beginning. que proviene, como les traté de mostrar al principio, It's through wisdom, and eso viene a través de sabiduría knowledge is the house built. y conocimiento, así es como es construida la casa. The bride, that's going to be part of the bride of her makeup. Eso va a ser parte de la novia, parte de lo que la constituye a ella. And it's part of her garment that she needs to put on as far as the bride for the grace age. Y es parte de esas vestimentas que ella tiene que ponerse durante esta edad de gracia. In this sevenfold light period of time, Durante este periodo de tiempo de 7 veces la revelación, that's where the watching for the Lord's coming is important. ahí es donde el estar vigilando por la venida del Señor es importante. Because had God not brought more light, Porque si Dios no hubiese traído más luz, then we would not know where we're at entonces no podríamos saber en qué punto del tiempo nos encontrábamos this morning. o dónde nos encontramos esta mañana. And yes, I know that Brother Jackson didn't touch Luke chapter 12. Y yo sé que el hermano Jackson no habló de Lucas 12. I know I'm going over some things again. Y yo sé que estoy repitiendo algunas cosas. Verse 36, that he says, what about if I come in a second or a third watch? O 36, donde él dice que si viniese en la primera vigilia o en la segunda. O aún en la tercera. Now that didn't come by the gift of miracles. Ahora, esa revelación no vino a través del don de milagros. It comes through the spirit of wisdom and knowledge. Eso vino a través del espíritu de sabiduría y conocimiento. That God has to pick somebody to open that up for the hour that we live in. Donde Dios tuvo que escoger a alguien para venir y abrir eso y mostrarlo en esta hora en la que estamos viviendo. And it's time that the movement wakes up and says, well, Es hora de que el movimiento despierte y diga, Brother Jackson didn't say that. el hermano Jackson no dijo eso, I know he didn't. y yo sé que él no lo hizo, But God has said it. pero Dios lo ha dicho. And now we're living in that third watch. Y ahora es que estamos viviendo en esa tercera vigilia. And I believe we're nearing the closing hours of this third watch. Y yo creo que ya estamos viviendo en esas últimas horas donde esta tercera vigilia va a terminar. I'm not saying that there's no more revelation further coming along, Ahora yo no estoy diciendo que no va a haber más revelación que va a venir, but once there's going to be a period of time where God has brought everything to the word that's in this scripture has been revealed to pero cuando Dios haya usado ese periodo de tiempo donde Él le trajo toda esta palabra revelada the bride, a la novia, that she will be complete. entonces ella ya va a estar completa. The knowledge of it, then all he's going to do is to clean Ese conocimiento Él lo va a usar para limpiarla the tares out of her. y va a sacar esa cizaña de en medio de ella. And brothers and sisters, Y hermanos y hermanas, better brace yourself. mejor agárrense de la silla, Because how is God going to do it? porque ¿cómo es que Dios va a hacer esto? Well, in Psalms 104 it talks about Allí en Salmos, creo que el hermano dijo Salmos 104. all these that wait upon thee, Lord, Dice, mas todos los que esperan en ti,
oh Dios, that thou mayest give them their meat in due season. para que tú les des su alimento a su debido tiempo. Meat in due season. Esa carne a su debido tiempo. What is meat? ¿Qué es la carne? It's a fresh, revelated word of God. Es una palabra fresca revelada de Dios. There was meat in the days of Brother Branham. Allí hubo carne en los días del hermano Branham. There was meat in the days of Brother Jackson. Allí hubo carne en los días del hermano Jackson. And there's been meat even in the hour that we live in now. Y aún hay carne en esta hora en la que vivimos hoy. And even in Psalms 145 and 14. Aún en Salmos 145:15. The Lord upholdeth all that fall and raises up all those that are bowed down. Dice eso, versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Versículo 15. Los ojos de todos esperan en ti. Wait upon thee, and thou givest their meat in due season. Y tú les das su comida a su tiempo. Thou openest thy hand, Abres tu mano and satisfy the desire of every living thing. y colmas de bendición a todo ser viviente. The Lord is righteous in all his ways, Justo es Jehová en todos sus caminos, holy in all his works. y misericordioso en todas sus obras. En inglés dice santo en todas tus obras. The Lord is nigh unto all of them that call upon him, Cercano está Jehová a todos los que le invocan, and to all that call upon him in truth. a todos los que le invocan en verdad. En español dice de veras. It's one thing to call upon God, but then it's to call on him for truth. Una cosa es clamar al Señor, pero una cosa es clamarle por su verdad. And the truth is not just things that God has revealed Y la verdad no solo se trata de cosas que Dios ya ha revelado before, en el pasado, but truth that God would have in this hour. pero verdad, la verdad que Dios tiene para esta hora. And just like in the days of Noah, Y así como en los días de Noé, oh, praise the Lord, bueno, gloria a Dios. he has to speak a personal word, Él tiene que hablar una palabra personal and the people has to understand y las personas tienen que entender that what God is speaking in the hour that we live in. que Dios está hablando en la hora en la que vivimos. Now in the days of Noah, when God spoke to Noah, Ahora en los días de Noé, cuando Dios le habló a Noé, Noah was not the only one that went into the ark. Noé no fue el único que entró a esa arca. His wife, Su esposa, his 3 sons, sus 3 hijos, went into that ark. ellos entraron a esa arca. No, to them was not a revelation that was given to them directly by God. No, para ellos no fue una revelación que les fue entregada directamente a ellos a través de Dios, But because they heard what God told their father pero cuando ellos escucharon lo que Dios le había hablado a su padre or her husband, o a su esposo, she believed it because she heard it, ella lo creyó porque ella lo escuchó and God more or less made it real in their lives. y Dios de una manera u otra hizo que eso fuese una realidad en sus vidas. Well, that's what happens in this hour when Bueno, es lo mismo que está pasando en esta hora, God used a prophet cuando Dios usó un profeta to bring his word on ground. para traer su palabra aquí a la tierra. God showed him and people seen it and they took upon it. Dios le mostró a él su palabra y las personas le creyeron y la recibieron para ellos And they received it. y ellos la tomaron. Blessed is the man that a righteous man will receive a righteous man reward in the. Bienaventurado el hombre que recibiese a un hombre santo o un siervo mío, porque tendrá recompensa de profeta. The name of a righteous man,
or he that receives a prophet in the name of a prophet will Dice, y aquel que, un hombre justo tendrá bendición o recompensa de hombre justo, y bienaventurado aquel que recibe un profeta, porque tendrá bendición de profeta. receive a prophet's reward. So, to you and I, well, Y bueno, para usted y para mí, there's two rewards coming. hay dos recompensas que se nos aproximan, que se nos van a dar. We believe the prophet's message. Hemos creído el mensaje del profeta, We believe an apostle's message. hemos creído el mensaje del apóstol, But there's also a message in this hour. pero también hay un mensaje en esta hora. So the reward is not, hey, we're going to pack this all up. It's the reward of walking with God Ahora, la recompensa no es de que, oh, ya vamos a empacar todo esto. No, la recompensa es ese caminar con Dios in the truth that we live in. en esta verdad en la que estamos viviendo. Because what is the final reward that we're all looking for? ¿Y cuál es esa recompensa final a la cual todos queremos obtener? To be changed in a twinkling of an eye and have a glorified body to meet the Lord Jesus Christ. El ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para que nos encontremos en el aire con nuestro Señor Jesucristo, To rule and reign with him in the millennium for para poder reinar y gobernar con Él en el milenio 1,000 years. por 1000 años. And then it's not all over. Then in the eternal age, Y luego no, la cosa no termina ahí, sino que en la eternidad, then when Jesus gives back up the authority to the Father, cuando Jesús le regrese toda la autoridad al Padre, then the Spirit of God comes on the whole thing. entonces el Espíritu de Dios viene sobre toda la cosa, On the whole planet, all those that have been redeemed. sobre todo el planeta, todos aquellos que ya han sido redimidos. Now there'll be the bride there, there'll be the white robes there, Ahí se va a encontrar la novia, ahí se va a encontrar los de vestiduras blancas, there'll be the immortal subjects that'll be there. ahí van a estar esas personas inmortales, All them in that eternal age todos ellos en esa edad de la eternidad will be under the umbrella, if you want to, of the Spirit of God that will van a estar sobre ese paraguas, si usted le quiere llamar así, del Espíritu de Dios, fill the earth all over. que va a llenar la tierra, toda la tierra nuevamente. And everyone will be glad to have where they're at. Y todos van a estar contentos de estar en donde ellos se encuentran Like I know I heard y de tener lo que ellos tienen. expressions of many would say, well, even if I'm a door sweeper in Y como yo he escuchado muchas veces esa expresión, si yo solamente soy un barrendero the house of God, that en la casa de Dios, would be great. eso aún así será algo grandioso, hermoso, Because you will have had eternal life. porque usted en ese momento ya tendrá vida eterna. It sure would be nice where everything is at peace. Ciertamente va a ser algo hermoso cuando todo esté en paz. Oh, we could use that today, couldn't we? Oh, si tan solo pudiésemos tener eso el día de hoy, ¿no? But the things that we're going through in this hour, Pero las cosas por las que estamos pasando en esta hora, by the things we see and how we walk with God in His Word, por las cosas que podemos ver y de la manera que estamos caminando con Dios en su palabra, with the gift of wisdom and knowledge that God has for this hour, con ese don de sabiduría y conocimiento que Dios tiene para esta hora, that's really preparing you for your work in the millennium. eso es lo que realmente lo está preparando a usted para su obra en el milenio. How could you instruct? Yes, God's Spirit of God can speak to you and tell you how to do things. Sí, ciertamente el Espíritu de Dios puede venir a usted e instruirlo y decirle cómo hacer las cosas. But you'll be looking at from an experience point of view the things that we've gone through here in this earth. Pero usted va solamente a recordar desde un punto de vista de experiencia las cosas que usted vivió aquí en la tierra, That will be able to help those millennium subjects when the time comes. que eso va a ser un beneficio va a ayudar a esas personas en el milenio cuando el tiempo llegue, That God wants to
use us to rule and reign over the planet with him. Y ahí Dios nos está diciendo que Él quiere que reinemos y gobernemos junto con Él sobre todo el planeta. So anyway, I'll just maybe stop here this morning. Bueno, quizá ya deba parar esta mañana. But the best is yet to come. Pero lo mejor aún está por venir. Amen. Amén. Let's just stand at this time. Vamos a ponernos de pie en este momento. Remember, we're putting the final touch to the garment. Recuerden, estamos dándole los últimos toques a esa vestimenta. Not we are doing it. God wants that to be the bride to be completed. No es que nosotros lo estamos haciendo por nosotros mismos, es Dios quien quiere que su novia sea completada. Heavenly Father, I thank you once again that we can assemble ourselves together, Lord. You see Padre Celestial, te doy gracias una vez más porque pudimos reunirnos aquí en este lugar. the situation. Tú conoces, Señor, la situación. You see the time we're living in, Lord. Tú conoces el tiempo en el que estamos viviendo. And I just pray we go several ways to our homes, Lord, that you give us traveling mercy. Y solo te pido, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que vayas con nosotros en el camino. And bless those that couldn't be here. Y bendice a aquellos que no pudieron estar In aquí. Christ Jesus' name I pray. Yo oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.